En este módulo daremos una mirada a disposiciones típicas de subestaciones localizadas alrededor del sistema de distribución. La función de la subestación de distribución es extraer potencia del sistema de subtransmisión o de transmisión, transformar el voltaje a un nivel más bajo y proveer energía a los alimentadores de distribución primarios que sirven a los usuarios. Obviamente la subestación es un elemento central, ya que hace el puente entre el sistema de potencia en bloque y los usuarios. Además de la transformación de voltaje, la subestación también se constituye en el punto focal de operaciones tales como control de voltaje, conexión o desconexión de circuitos, medición del suministro de potencia a los circuitos individuales y protección de los circuitos y del equipo contra daños debido a sobrecargas o fallas eléctricas. Para llevar a cabo estas funciones se instalan diversos equipos en las subestaciones tales como transformadores de potencia, incluyendo cambiadores de derivación, transformadores de medida, es decir, de corriente y de potencial, transformadores auxiliares para suministrar el servicio a la subestación misma, para su iluminación, calefacción y circuitos de control, interruptores de circuitos, desconectadores y otros tipos de interruptores, bancos de condensadores, relés de protección y fusibles, pararrayos, barraje de trabajo y estructuras de soporte, equipos de control para operación tanto local como remota, sistema de comunicación para control remoto y monitoreo, y baterías para proporcionar un suministro de emergencia a los circuitos de maniobra, control y comunicaciones. Hablaremos de las funciones de estos componentes más adelante y con mayor detalle cuando avancemos a través de este programa. El corazón de la subestación es el barraje, también conocido como barra colectora. El barraje suministra un conductor común para interconectar tanto las líneas entrantes como las salientes y otros equipos. Por supuesto, se requieren 3 barras conductoras puesto que estamos operando un sistema trifásico. Físicamente, el conductor de la barra puede estar en forma de una barra metálica sólida y hueca, usualmente de aluminio, un cable desnudo ACSR como el usado en las líneas aéreas, y una barra sólida plana de cobre, normalmente utilizada en el interior de las subestaciones. Para subestaciones a la intemperie, los conductores se apoyan en aisladores, los cuales a su vez están apoyados sobre estructuras de acero. Se utilizan diferentes configuraciones de barraje dependiendo de las evaluaciones de confiabilidad frente al costo. Este diagrama muestra la disposición más básica, con una sola línea entrante de subtransmisión que alimenta directamente el lado de alto voltaje del transformador reductor. El lado secundario del transformador alimenta a través de un interruptor el barraje de distribución primaria, que está a 13.8 kilovoltios en este caso particular. 3 alimentadores de distribución primaria extraen potencia de este barraje para dar suministro a los usuarios. Normalmente se instala un interruptor en cada alimentador, aunque en algunos casos se usa en su lugar un reconectador. Sin embargo, recordemos que la capacidad de interrupción de corriente de falla de un reconectador es mucho más baja que la de un interruptor del mismo tamaño. Los cálculos nos dirán la magnitud de las corrientes de falla presentes en cualquier punto del sistema y obviamente el dispositivo de interrupción, ya sea un interruptor, un reconectador u otro tipo de dispositivo de interrupción, el cual debe estar en capacidad de interrumpir esa intensidad de corrientes de falla sin sufrir daño. En el lado de alto voltaje del transformador se puede instalar un interruptor, pero como una alternativa más económica, la alimentación al transformador se hace algunas veces a través de un desconectador con fusible. Este proporciona protección contra fallas en el transformador y es también un medio local de aislamiento. Este esquema de subestación con una fuente única de suministro podría quedar fuera de servicio por largo tiempo en caso de daño en la línea de entrada de subtransmisión. Para mejorar la confiabilidad, puede conectarse una segunda línea de subtransmisión en esta forma. En esta nueva disposición se requiere un barraje de alto voltaje, de tal manera que las 2 alimentaciones de entrada puedan conectarse en paralelo. Observe que también se requieren interruptores en cada una de las líneas de entrada, de tal forma que puedan aislarse en el caso de una falla en la línea. Con un suministro de entrada fuera de servicio,
las demás líneas de subtransmisión continuarían alimentando la subestación. Ya hemos previsto una fuente alterna para el suministro de alto voltaje, pero tenemos todavía un punto débil en esta disposición, y es que solo hay un transformador. Cualquier falla en este transformador significaría la pérdida del suministro de potencia a los alimentadores primarios y a los usuarios conectados a ellos. Una solución a este problema podría ser conectar provisionalmente un transformador móvil en reemplazo del dañado, suponiendo que se dispone de un transformador móvil. Tiene suficiente capacidad y tiene los mismos niveles de voltajes primario y secundario y la misma configuración de devanados, es decir, disposiciones estrella o delta. Muchas compañías grandes de servicio eléctrico tienen transformadores móviles de repuesto, dimensionados de acuerdo con los niveles de voltaje estándar usados en su sistema. Usted debería examinar y verificar los transformadores móviles que están disponibles en su sistema de distribución. Observe sus capacidades y niveles de voltaje. Ahora examinemos otra disposición de subestación. Obviamente la confiabilidad en el suministro al cliente se incrementará si se instala un transformador adicional así. Podemos ver que esta es realmente una subestación más grande, con 6 alimentadores primarios sirviendo a los usuarios y con interruptores adicionales instalados para permitir diferentes configuraciones de acuerdo con los requerimientos de operación. Por ejemplo, una forma común de operar este sistema es dividir el barraje de bajo voltaje abriendo este interruptor de interconexión. Ahora la mitad de los alimentadores primarios se sirven de un transformador y la mitad del otro. Sin embargo, observe que el interruptor de interconexión del barraje de alto voltaje está cerrado, de tal forma que la alimentación de cualquier circuito de subtransmisión alimentará ambos transformadores. Ahora supongamos que queremos sacar de servicio el transformador número 2 para su mantenimiento. En este caso realizaríamos el siguiente procedimiento de conexión. Cerrar el interruptor de interconexión del barraje de bajo voltaje, abrir el interruptor de bajo voltaje del transformador número 2 para interrumpir el flujo de corriente, abrir el desconectador con fusible en lado de alto voltaje del transformador número 2. El transformador está ahora fuera de servicio. Los alimentadores primarios del barraje número 2 continuarán recibiendo potencia desde el transformador número 1, que todavía está en servicio. Observe que todos los interruptores de esta subestación están equipados con desconectadores para permitir el aislamiento. Hablaremos más acerca de los desconectadores en el siguiente segmento. En muchas subestaciones de distribución, el barraje de bajo voltaje y los interruptores de los alimentadores primarios están dentro de compartimientos metálicos. Estas celdas blindadas se hallan en el interior de la subestación. El barraje tiene la forma de 3 barras planas y sólidas de cobre aisladas entre sí y de tierra y van a todo lo largo dentro de este blindaje metálico. Cada circuito se conecta al barraje a través del interruptor respectivo localizado en un compartimiento específico. La conexión para cada circuito al equipo de interrupción se hace con cables aislados que se instalan en zanjas o en bandejas aéreas. Por ejemplo, acá vemos el transformador principal a la intemperie con los terminales secundarios conectados por un cable corto que va hacia la sala de interruptores y luego conectado a los terminales apropiados del interruptor. Cuando el interruptor está en posición de operación y es cerrado, conectará el transformador al barraje y lo energizará. Similarmente, al cerrar un interruptor de alimentador, se conectará la barra energizada al alimentador correspondiente. Este puede ser de hecho un alimentador subterráneo o llevar a un alimentador aéreo cerca de la subestación. Los cables cortos se llevan por zanjas o sobre bandejas aéreas. Cuando se requiere aislar un circuito o hacerle mantenimiento a un interruptor, puede aislarse y de esta forma desconectarlo del barraje energizado y de su circuito asociado. Extraer el interruptor equivale a la operación de abrir los contactos de un interruptor de intemperie, es decir, se aísla completamente el interruptor y el circuito asociado. Cuando se saca el interruptor, automáticamente se cubre el espacio con cortina de seguridad para prevenir el acceso al barraje energizado.
Otra característica de seguridad es el enclavamiento, el cual impide físicamente que un interruptor sea extraído o conectado mientras esté en la posición de cerrado. Obviamente no deseamos interrumpir la corriente de carga en los contactos de conexión, sino en el interruptor mismo. Además de interruptores, las celdas blindadas pueden contener otros equipos como transformadores de potencial, transformadores de corriente, relés de protección y otros dispositivos de control. Pronto discutiremos sobre estos elementos. Pero antes de adentrarnos en este tema, usted deberá estudiar las diferentes disposiciones de las subestaciones de su compañía eléctrica en particular. Primero tomemos un descanso, luego regresaremos y examinaremos los dispositivos de conexión. Ahora por favor apague el video y revise este material en su libro de trabajo.